como podemos ver, en tu ejercicio necesitas saber 5 propiedades. Una de las propiedades más importantes es la siguiente. Cuando vos tenés dos rectas que se cruzan entre sí, fíjate que siempre se van a formar 4 ángulos. Si dos rectas se cruzan entre sí, siempre se forman 4 ángulos. Y estos ángulos tienen ciertas propiedades. La más importante de ellas es que este ángulo y este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. Siempre los ángulos opuestos son iguales. ¿De acuerdo? O sea, este ángulo y este ángulo son iguales por opuestos por el vértice. Este ángulo y este ángulo son iguales por opuestos por el vértice. Este ángulo y este ángulo no son opuestos por el vértice. ¿Quedó claro? Los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Imagínate que tenés este ángulo. Se llama ángulo suplementario a este ángulo, fíjate. El ángulo suplementario a tu ángulo que te dieron es un ángulo que forma 180 grados. O sea, si yo te doy este ángulo, que está en rojo, este ángulo que ves aquí es el ángulo suplementario a este. O sea, esto más esto suman 180 grados. ¿De acuerdo? Y los ángulos complementarios, vamos a hacerlo también muy simple. Si yo te doy un ángulo, el ángulo complementario sería este. Este sería el ángulo complementario de este. O sea, es un ángulo que sumado el ángulo que te dieron como dato, da 90 grados. ¿De acuerdo? Las 3 propiedades entonces son: el ángulo complementario más el ángulo dato suma siempre 90 grados. El ángulo suplementario más el ángulo dato suma siempre 180 grados. Y cuando tenés dos rectas que se cruzan, se forman 4 ángulos, de los cuales los ángulos opuestos siempre son iguales y se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y bueno, por último lo que tenés que entender es que los ángulos internos de los triángulos son esas figuras que tienen 3 lados. Por ejemplo, esto tiene 3 lados, es un triángulo. Bueno, estos ángulos internos suman 180 grados. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo suman 180 grados. Los cuadriláteros son esas figuras que tienen 4 lados. Un cuadrado es un cuadrilátero. Un paralelogramo es un cuadrilátero. Un rombo es un cuadrilátero. O sea, cuando una figura tiene 4 lados, suma 360 grados sus ángulos internos. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 360 grados. Finalmente, en un triángulo, la suma de sus ángulos es 180 grados. En un cuadrilátero, la suma de sus ángulos es 360 grados. En tu ejemplo, fíjate lo que nos piden. Nos piden calcular el ángulo A y el ángulo B. Lo primero que vamos a analizar es lo siguiente. El ángulo A vale 35 grados porque es opuesto por el vértice. ¿Ven que son opuestos? Por ser ángulos opuestos por el vértice, el ángulo A vale 35 grados. Para hallar el ángulo B, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que dar 180 grados. Porque si te fijas, es un triángulo y los ángulos interiores de un triángulo daban 180 grados. A vale 35 grados. C vale 85 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar B y calcularemos el ángulo pedido. 35 grados más 85 grados es 120 grados más B tiene que dar 180 grados. Y bueno, vamos a despejar B. Fíjate, tenemos 120 grados más B igual a 180 grados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. B será igual a 180 grados menos 120 grados. O sea que B va a ser igual a
60 grados. ¿De acuerdo? B va a ser igual a 60 grados. Finalmente, el ángulo C era dato, que era 85 grados. El ángulo A valía 35 grados por ser opuesto por el vértice. Y el ángulo B salía aplicando la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo.